bendiga, hermano. Hoy tenemos un tema, como siempre, muy bonito, muy importante. ¿Y por qué digo que muy importante? Porque tenemos que entender el contexto del texto. Porque a veces agarramos un texto así nada más como porque esto me conviene, porque esto me acerca a Dios. Y a veces estamos equivocados. Y cuando no vemos ese proyecto o ese deseo que nosotros anhelamos no llega a nuestras vidas, mucha gente se decepciona de Dios y le da la espalda a Dios. Y tal vez a mí me pudo haber pasado en unos inicios también, porque uno va a la iglesia, uno se acerca a Dios con el fin de que Dios nos dé todo lo que anhelamos, todo lo que queremos. Y eso no es cierto, eso no es verdad. No todo nos lo puede dar, salvo que sea su voluntad. Pero no todo nos lo va a dar. Y ese versículo de Filipenses 4:13, donde dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, muchos o muchas personas lo toman como si fuera algo literal, como si hablara solamente de economía, como que si hablara solamente de paz, de salud, de amor, de prosperidad y de todo lo bueno, y pensando que con ese solo versículo tú ya vas a obtener bienes materiales, vas a obtener tu auto que deseas, la camioneta que quieres, la casa que ambicionas, el dinero que tú quieres, las vacaciones que tú deseas. Tú piensas que con este versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ya saliste adelante. Y sí, también puede ser literal y puede ser cierto, pero no quiere decir, ni Pablo está diciendo, que este versículo sea solo para esos fines, sino que también se atreve Pablo a decir este versículo o estas palabras inspiradas por Dios, de que Él todo lo podía en Cristo que lo fortalece. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo es una declaración de confianza en Dios para tener y obtener la fuerza necesaria y espiritual para resistir y estar contento en las dificultades, en cualquier circunstancia adversa. El apóstol Pablo nos enseña a depender de Cristo para superar todas las adversidades que en ocasiones van a llegar a nuestra vida, quieras o no. En esta vida vamos a tener días buenos, pero también uno que otro día malo. ¿Por qué? Porque Pablo lo ha dicho, Dios lo ha dicho, prepárate para el día malo. Entonces, manteniendo la alegría tanto en la escasez como en la abundancia, eso sí es que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Estoy contento aunque estoy pasando por malos momentos. Estoy contento aunque esté pasando por tribulación. Estoy contento aunque esté pasando por una prueba. Pero a pesar de esa prueba, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si estoy triste, si estoy enfermo, si estoy en escasez, si estoy pasando la prueba, si estoy pasando gran tribulación, si estoy ahorita pasando por el desierto, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiere decir que estás preparado para resistir todos esos embates, todas esas pruebas, todos esos embates que podrían ser del enemigo. Este versículo no quiere decir que nunca tendremos un día nublado. Tampoco quiere decir que tendremos todo lo que le pidamos a Dios y todo lo que querramos, ya que Dios no es una varita mágica para darnos todo, no. No se trata de lograr metas económicas. Este versículo no es para lograr metas económicas, como diciendo, todo lo tengo, todo lo puedo, no hay ningún problema. No, sino de tener la fortaleza para resistir cuando vienen los bombazos, cuando vienen los problemas, cuando viene la tristeza. ¿Cómo pueden ser
A veces pueden ser enfermedades, depresión, tristeza o escasez o cualquier otra dificultad, algún problema muy fuerte. Pero este versículo no quiere decir que todo será bonito, ni que todo te llegará a manos llenas, ni que todo lo tendrás. No te confundas para que no te vayas a confundir y al rato te gane la tristeza y le des la espalda a Dios. Y ve la situación de Pablo. Pablo, ¿dónde estaba en ese momento? Pablo estaba pasando por una situación difícil cuando dice estas palabras. No estaba hasta arriba, no estaba en la abundancia. Él está en la cárcel y está preso sin saber siquiera si saldría o no saldría. Pero él ha aprendido a vivir satisfecho y le basta saber que tiene a Dios en su corazón, y con esto le basta para que Pablo estuviera contento y feliz. Y eso tienes que adaptarlo tú también, aprender a vivir feliz con Dios, en las buenas y en las malas. No solamente cuando estás contento, que todo te salió bien, estás tú feliz. No solamente cuando todo va bien en la economía, debes estar feliz cuando estás enfermo. Debes estar feliz cuando puedas estar en la cárcel, preso. Debes aprender a ser feliz cuando estás pasando por una crisis, por un problema, por una prueba. Aprende a ser feliz, no te amargues, no dejes que las circunstancias que estás pasando adversas te llenen de amargura y tristeza. Tú tienes que saber que estás de la mano de Dios y que si estás pasando por esa tristeza, por esa amargura o por ese problema, es porque Dios está trabajando contigo. Es porque Dios quiere hacerte una nueva criatura. Es porque Dios quiere fortalecerte. Es porque Dios quiere llenarte de fortaleza, de fuerza, quiere madurarte para que ya no cometas esos errores. Sin importar lo que estés pasando, tú debes seguir fiel a Dios y confiar en Él. Por eso Pablo decía: yo confío en Dios, yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiere decir que sin Cristo no puedes anhelar ni tener ilusiones en el futuro, pero con Cristo sí puedes tener esa convicción de que con Él todo lo puedes, y que un día tal vez sales adelante. Y si no sales adelante de esa situación, como Pablo, que nunca salió de la cárcel, no importa, tengo a Dios y sé a dónde voy a ir el día que muera. Sé a dónde voy a estar en el día del arrebatamiento. Sé con quién voy a ir y sé que no voy a ir al infierno. Sé que voy a ir a una eternidad con Cristo donde voy a tener todo. Entonces no te debe de importar lo que está pasando o la situación que estás pasando. Pero Pablo no se refería a que él lo tenía todo en abundancia, ni tenía todo el oro del mundo, ni todas las marcas de los autos más famosos. No, ni siquiera su familia estaba con él cuando él estuvo preso, porque él estaba en Roma y su familia tal vez estaba en Jerusalén. Entonces él estaba solo y él decía estas palabras: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa que esté preso, yo sé en quién he confiado, yo sé quién es mi guía, yo sé que estoy aquí porque Dios así lo quiso. Entonces recuerda que no quiere decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece en la cuestión económica, donde tú quieras agarrar esta cita para decir: ay, voy a tener carros, voy a tener casas, voy a tener felicidad, voy a tener esto, salud, voy a tener todo. Por eso te vuelvo a repetir, mucha gente se decepciona de Dios porque malinterpreta este tema. Pero este pasaje no quiere decir eso, porque te vuelvo a recordar, Pablo estaba encarcelado. A veces le faltaba comida, le faltaba alimento, le faltaba economía, plata, money, pero él estaba feliz. Él decía: sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Sé tener el estómago lleno y sé tener el estómago vacío. A él no le importaba nada de eso. Él estaba feliz porque sabía en quién había confiado. Si tenía lo mejor, él tenía lo mejor. ¿Por qué? Porque tenía el dueño del oro y la plata, porque tenía el dueño de la vida y que le va a dar la eternidad, al que todo lo puede y al que le daba la verdadera paz y la fortaleza que solo Dios puede dar internamente para vivir tranquilo y en paz. Pero no se refería
a una fuerza física o a un éxito material. No, no, no. Se refería a la vida llena dentro de él, de saber que él tenía al verdadero Dios, al dueño de todo, al dueño de la fuerza, de la muerte y de la vida. Pero él sabía muy bien que Dios brinda el poder necesario para superar cualquier circunstancia adversa, para poder cumplir su voluntad y superar las pruebas. Eso es lo que Dios también nos enseña a través de las pruebas. Y este versículo es citado con el fin de que cuando estemos pasando por alguna prueba adversa, recordemos las palabras de Pablo y recordar que la presencia de Dios siempre estará con nosotros aún en las pruebas y dificultades más difíciles. Y veamos por qué este versículo muchos cristianos y aún pastores lo toman como que nada les faltará y como que tendrán todo lo necesario para vivir una vida en abundancia y que nunca tendrán problemas y que en todo saldrán adelante. A veces sí, pero a veces tienes que pasar por fuego. A veces sí, a veces tienes que pasar por espinos. Entonces, muchas veces no es así. Termina decepcionado la persona de Dios porque les enseñaron mal este versículo y pensaron que tendrían todo y que de todo saldrían bien librados y que no, y yo te digo, no siempre será así, porque a veces Dios tiene otros planes para tu vida o para mi vida. Y Pablo mismo es un ejemplo de eso, porque él decía que todo lo podía en Cristo que lo fortalece. Pero él se refería que aunque él estuviera preso y con problemas, él espiritualmente era libre, estaba libre y estaba contento bajo cualquier situación o circunstancia. Sabía vivir en abundancia y sabía vivir en escasez. Es decir, él sabía vivir con la panza llena y con la panza vacía. Así de fácil. Pero vamos a leer también el texto completo para comprender el contexto. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué leer el texto completo? Porque la palabra de Dios no solamente se basa a Filipenses 4:13, también se basa a Filipenses 4:10. En gran manera dice, me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Aquí es donde él dice, cualquier situación que Pablo estuviera pasando, él sabía vivir de esa manera, se adaptaba a vivir en escasez y se adaptaba a vivir abundantemente. Entonces, Pablo mismo, hermano, no tuvo todo lo que él quiso, ni lo que él quería. Hermanos, tenemos que aprender que a veces estamos abajo y que a veces estamos arriba, pero cada proceso nos va a alimentar, nos va a bendecir y nos va a dar paz y humildad. ¿Por qué? Porque a Pablo no todo le salió bien. A él lo mordió una serpiente, a él lo perseguían, a él lo llegaron a morder, tal vez a perseguir fieras. A él lo tuvieron encarcelado en otros lados, a él lo azotaron, lo golpearon, lo criticaron, lo juzgaban. Sus mismos compañeros, los mismos hermanos judíos lo criticaban y lo juzgaban y le decían que él no era apóstol. Lo juzgaban. ¿Por qué? Porque no conocían a Pablo realmente, no sabían que había tenido un toque de Dios. Entonces Pablo, cuando se supo que él no tuviera problemas en esta vida, aún como hijo de Dios y aún que fue al tercer cielo, Pablo también en esta vida tuvo problemas, porque en esta vida el diablo es el que domina. Por eso vendrá el milenio, donde en el milenio ya el diablo quedará atado y ahí ya no podrá hacer daño a las criaturas ni a las personas. Así es que yo te invito a que reflexiones en este texto y te des cuenta que ese versículo no quiere decir que siempre vamos a estar arriba. Esperemos en Dios que así sea y que la mayoría de nuestra vida estemos arriba, pero prepárate porque también a veces hay problemas en esta vida
y tenemos que saber que todo lo podemos en Cristo, aún estando en problemados, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos. Quiere decir que si hay una enfermedad, Dios te va a ayudar, seguramente si es su voluntad, a salir de esa enfermedad. Pero aún así, muchos, aún en Cristo, van a morir, van a tener problemas. ¿Por qué? Porque así es la verdad, así es la vida. Pero también te puedo decir que en Cristo te vas a ahorrar muchos problemas y que cuando venga el arrebatamiento, si ya estás muerto, vas a resucitar. Y si estás vivo, te vas a ir también con Cristo a las nubes, y de las nubes vas a pasar al tercer cielo a cumplir las bodas del Cordero con su iglesia, la amada. Así es que deseo que Dios te bendiga y recuerda, solo Cristo salva, nadie más lo puede.